En 1959, cuando el cine mexicano todavía brillaba con la majestuosidad de su época dorada y los nombres de los actores veteranos seguían pesando con autoridad en la industria, una historia escandalosa comenzó a circular en voz baja entre productores, maquillistas, tramoyistas y algunas figuras cercanas a los grandes directores de aquel tiempo. Era una historia tan vergonzosa, tan incómoda y tan destructiva que si hubiese salido a la luz en esos años, habría cambiado por completo la imagen del maduro y respetado actor Andrés Soler, pero también habría revelado una verdad soterrada sobre la ambición irresistible, fría y calculadora de la joven actriz puertorriqueña Mapita Cortés, una mujer que, a su corta edad, ya sabía cómo moverse en el terreno fangoso de la farándula mexicana. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Todo comenzó cuando Andrés, ya reconocido como uno de los pilares de la actuación dramática y versátil del cine mexicano, empezó a obsesionarse profundamente con Mapita, a pesar de su edad, de su aspecto severo y de su porte maduro, que le había permitido interpretar a padres, patriarcas, hacendados y hombres firmes de carácter. Andrés era para el público una figura seria, respetable, pero para Mapita simplemente era viejo, viejo y feo, viejo y descartable en todos sentidos, viejo y sin posibilidad alguna de despertar en ella un interés más allá de lo profesional. En los estudios, él no podía dejar de mirarla. En las fiestas no podía dejar de buscarla. En las reuniones no podía dejar de hablar de ella, pero lo que más lo consumía era la manera en que ella lo ignoraba con una seguridad casi insultante. Cada vez que él intentaba acercarse, ella lo evadía. Cada vez que él trataba de mostrarle atención, ella respondía con indiferencia. Y ese rechazo continuo, en vez de apagar la llama, la alimentó hasta convertirla en un incendio descontrolado. La noche que lo cambió todo ocurrió en una pequeña reunión organizada por Emilio el Indio Fernández, conocido por su carácter dominante, sus fiestas enigmáticas y su casa llena de secretos, ubicada en un punto estratégico de Coyoacán, donde desfilaban actrices, políticos, empresarios, fotógrafos y todas las figuras que buscaban ascender en el mundo del cine. Era una reunión íntima, apenas unas cuantas celebridades, unos cuantos amigos y el ambiente perfecto para que los rumores, la bebida y la tensión social hicieran su trabajo. En esa atmósfera cargada de cigarros, música, murmullos y miradas calculadas, Andrés vio a Mapita llegar con un vestido que no solo acaparó las miradas de los presentes, sino que rebajó la poca resistencia emocional que a él le quedaba. Ella caminaba con la seguridad de una actriz joven que sabía su poder, que conocía el efecto de su belleza y que dominaba el juego de la seducción pasiva como pocas. Andrés quedó hipnotizado. No podía apartarla de él. Era como si todo lo que había trabajado durante su vida se hubiese convertido en una obsesión sin retorno. La distancia emocional entre ellos se acortó esa noche debido al estado de desesperación de Andrés, quien se encontraba al borde de un colapso emocional. Ya no podía seguir viviendo con ese rechazo, ya no podía soportar
que lo tratara como un viejo arrinconado en los sets de grabación. Ya no podía permitir que su dignidad siguiera siendo aplastada por la juventud y la frialdad de Mapita. Fue entonces, en un gesto extremo, cuando decidió que esa noche no terminaría como todas las anteriores. Él necesitaba una respuesta, un sí o un no definitivo, aunque eso significara quemar para siempre lo poco que quedaba de su fortuna. Y lo hizo, en un rincón de la casa, en medio del ruido moderado de la fiesta. Andrés no soportó más y soltó la cifra que cambiaría su vida. $500,000 por una sola noche con ella. $500,000. En 1959, una cantidad descomunal, una cifra que en aquellos años superaba por mucho lo que incluso las máximas estrellas del cine podían ganar en más de una década de trabajo. Una cifra que equivalía a destruir su estabilidad económica, hipotecar su futuro y renunciar a la tranquilidad familiar que tanto había protegido. Mapita, sorprendida al principio, no por la propuesta sino por la magnitud del dinero, dejó de lado todo su desprecio. Lo miró con una mezcla de sorpresa y malicia. Una oportunidad así no llegaba todos los días. Ella lo había rechazado siempre porque no necesitaba a Andrés para avanzar, pero esa suma, ese $500,000, era imposible de ignorar. Era la llave para independizarse económicamente, para comprar propiedades, para producirse a sí mismo, para eliminar intermediarios y para tener un poder que pocas actrices jóvenes podían presumir. Pero si iba a ceder, lo haría bajo sus condiciones. Le exigió el dinero por adelantado, no una parte, no un acuerdo, no un trato verbal, todo, absolutamente todo, por escrito, firmado, entregado y saldado antes de cumplir lo prometido. Ella no iba a arriesgarse a depender del estado emocional del actor. Necesitaba la seguridad absoluta del dinero antes de siquiera pensar en cumplir su promesa. Andrés, cegado por la obsesión, que ya había cruzado la frontera de la lógica, aceptó sin cuestionar. No tenía esa suma, ni siquiera tenía la mitad, pero en un acto desesperado decidió hipotecar todas sus propiedades, sus casas, sus fondos, su patrimonio. Todo quedó entregado al banco, todo quedó comprometido. Su estabilidad se derrumbó en cuestión de días. Firmó documentos sin leer, vendió joyas, pidió favores y agotó créditos. Todo para reunir la suma que la joven exigía. Lo que muy pocos sabían es que varios productores y actores veteranos notaron cómo Andrés se veía cada vez más desgastado, nervioso y sudoroso, con la mirada perdida. Parecía un hombre que había dejado de dormir, un hombre consumido por una decisión absurda, un hombre dispuesto a destruir por completo con tal de obtener lo que deseaba. Finalmente, el día llegó. Andrés entregó la cantidad total, un pago absurdo incluso para la industria cinematográfica internacional. Mapita, fría como el mármol, recibió el dinero sin parpadear, y aunque cumplió lo prometido, jamás volvió a ver a Andrés de la misma manera. Para ella, él dejó de ser un actor respetado y se convirtió en un hombre vulnerable, débil y emocionalmente destruido. Y para Andrés, aquella noche se transformó en el principio del fin de su estabilidad financiera. Muchas gracias y hasta la próxima.